Para cuidar el corazón, lo ideal es mantener una alimentación sana y saludable que sea baja en grasas saturadas y calorías. Asimismo, disminuir la ingesta de sal y consumir diariamente frutas, verduras, cereales y legumbres. Realizar actividad física con regularidad también es fundamental. Diversos estudios indican que los ejercicios físicos favorecen la salud cardiovascular. De igual manera, se debe visitar al médico frecuentemente para prevenir el desarrollo de algún tipo de afección. De esta forma, los especialistas pueden hacer recomendaciones o diagnosticar algún problema a tiempo. Estas patologías se pueden prevenir al mantener un control de la presión arterial, ejercitarse regularmente, eliminar el consumo de tabaco, incluir una alimentación sana, moderando el consumo de grasas y conservar un peso acorde a la estatura. Son parte de las recomendaciones para tener una buena salud y además para evitar episodios de hipertensión. Sin embargo, en este mes se crea conciencia sobre este tema porque lo veíamos en la parte anterior. Muchas personas han perdido la vida en el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, debido a esta patología. Hoy nos acompaña el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, para hablar sobre la importancia de la consulta cardiovascular, también como prevención. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias por la invitación. Y un tema que de verdad siempre nos apasiona hablar de hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial sigue siendo la enfermedad productora de enfermedades cardiovasculares como infarto, hipertrofia ventricular, muchas de las enfermedades asociadas cerebrovasculares, riñón, vienen a estar dadas por la hipertensión arterial. Por supuesto, daña estos órganos y además afecta fuertemente a nuestra salud. Con respecto a la consulta como prevención en el área cardiovascular, ¿qué tan importante es? Porque normalmente vamos al cardiólogo porque tenemos alguna dolencia, tenemos algún malestar o si vamos a hacer algún tipo de procedimiento que nos soliciten evaluación cardiovascular. Pero deberíamos hacer una visita programada al cardiólogo como vamos a otras especialidades de prevención. Sí, indiscutiblemente sí. En la evaluación cardiovascular, en los pacientes podemos dividir la consulta en tres etapas. Una etapa preventiva, que es la cardiología preventiva, una etapa curativa y una etapa de rehabilitación. Cuando hablamos nosotros, vamos a desglosar un poco estas tres etapas en la consulta de cardiología. La etapa preventiva es aquella donde nosotros como cardiólogos y también los médicos internistas van a hacer un screening de qué paciente o qué personas con factores de riesgo. Recuerden ustedes rápidamente que los factores de riesgo son modificables y no modificables. Los no modificables tenemos la edad, el género, ¿okay? Y la etnia como no modificable, y los modificables sí tenemos entonces como la misma dislipidemia, la diabetes o la resistencia a la insulina, la obesidad, el sedentarismo. Si nosotros tenemos factores de riesgo asociados que puedan estar interviniendo en esta aparición de hipertensión arterial, entonces el paciente debe acudir a la consulta preventiva con el cardiólogo. ¿Cuándo acudir a la consulta preventiva? Para los hombres mayores de 45 años de edad y las mujeres también entre los 40. Lo que pasa es que en la actualidad, en el caso de las damas, la premenopausia hemos visto que ha venido disminuyendo en cuanto a la edad. Vemos entonces pacientes femeninas con problemas hormonales a muy corta edad, entre los 35 y los 40 años. Entonces estos pacientes o las damas que nos están viendo, si tienen factores de riesgo y tienen un trastorno desde el punto de vista endocrino metabólico, deben acudir más prontamente al cardiólogo para hacer su evaluación. Entonces, en esta evaluación o en esta consulta preventiva es aquella persona que tiene edad ya nombrada y que tiene factores de riesgo asociados. Un factor de riesgo importante es la genética, Daniela. Cuando tenemos familiares muy cercanos, papá, mamá, que son hipertensos, y ¿dónde aumenta la aparición de estos casos? Por ejemplo, si papá y mamá son hipertensos, tenemos una alta carga genética. Esta alta carga genética va a ser transmitido a la generación. Entonces, si yo conozco que mis padres son hipertensos, yo tengo obesidad, ¿ok? Y tengo, por ejemplo, 45 años, debo acudir
preventivamente, así yo no tenga ningún tipo de síntoma, debo acudir al cardiólogo. Por eso es que cuando nos hacen una historia médica de cualquier tipo, incluso cuando vamos al odontólogo nos preguntan si somos hipertensos o si tenemos padres hipertensos. Sí. Incluso nos preguntan por abuelo y abuela. Sí. ¿Esto es tan determinante incluso en esta generación? Sí, ya hay muchísimos estudios que relacionan la hipertensión arterial. Nosotros tuvimos la oportunidad en algún momento de evaluar un polimorfismo en una población y nos dimos cuenta que el efecto que pueda estar teniendo este cambio en una de las estructuras genéticas de la persona, a la larga tiene mucha relación con la epigenética. Recuerden que la epigenética es lo que rodea al individuo que tiene este daño genético y que potencia la aparición de la enfermedad. Nos escribe Hernán Trujillo Arias y nos dice, me falta la respiración cuando se me sube la tensión. ¿Es normal eso? Sí. Vamos a hablar rápidamente de cuáles son los signos que están muy asociados a la hipertensión arterial. Okay. Un signo o dos signos bien importantes, que es la disnea. La disnea es la falta de aire, ¿ok? Y las palpitaciones o las taquicardias. Cuando hablamos de disnea, tenemos que hablar de una disnea que es una falta de aire o quedo sin aire al momento de hacer una actividad física. También puede ser al momento de estar en reposo. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? Cuando hay aumento de expresiones en cavidades, obviamente cavidades izquierdas, pero esto se hace continuo, se hace crónico, va a dar como resultado entonces que se transmiten esas presiones a través de las arterias pulmonares y esto va a generar entonces dificultad para respirar y va a generar esta incomodidad que presentan muchos pacientes al momento de tener pueden subir apenas 2 escaleras y tienen ese ahogo, esa falta de aire, es muy característico. Y el otro signo o el otro síntoma característico es las palpitaciones. Muchos pacientes consultan a nuestra consulta hablando, doctor, siento el corazón muy acelerado. Esta semana he visto 2 pacientes en la consulta que han consultado por taquicardia. Cuando le tomamos la frecuencia cardíaca está mayor a 100 latidos por minuto. Cuando tomamos la presión arterial es tan alta. ¿Cuántos latidos por minuto deberíamos tener tomando en cuenta si somos mujer o hombre e incluso si estamos en etapa de infancia, adolescencia y etapa adulta? ¿Cuánto debería ser nuestro latido normal? Sí, la frecuencia cardíaca, aun cuando parece que es muy básico, ha sido muy estudiado en cardiología. Se sabe que la frecuencia cardíaca que estén menores a 80 latidos por minuto dan como protección al corazón. Porque si tenemos un corazón que está con un latido más de 100 latidos por minuto, la probabilidad de que tenga algún tipo de daño es muy alto. Pero ¿qué ocurre? Hay varias, yo siempre hago esta analogía, cuando usted está en su vehículo y prende la luz del tablero, ¿qué significa esto? Que algo está ocurriendo en el carro, ¿ok? El motor, la caja, eléctrico, le falta gasolina, le falta aceite. Cuando en nuestro cuerpo tenemos taquicardia, tenemos palpitaciones, es una luz de alerta en el tablero que nos está diciendo algo está pasando. Hay y salió en estos días publicado en una revista la resistencia a la insulina, ¿ok? Y lo que es todo el síndrome metabólico como obesidad, sobrepeso, insulina elevada, tiene un síntoma común que es la taquicardia. Okay. Entonces, si usted no tiene ningún tipo de síntoma o no suele tener algún tipo de síntoma, pero tiene frecuencias cardíacas elevadas y es hipertenso, es diabético, usted está teniendo algo que se llama síndrome metabólico y está asociado muy rápidamente a la hipertensión arterial. Vamos a irnos al corte. Al regreso vamos a seguir conociendo más sobre este tema, además respondiendo a las preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales. Estamos conversando con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo e intervencionista. Recuerde que nos puede hacer las preguntas para que se las le hagamos al doctor a través de @salud_gb o en nuestro Instagram Live, que estamos conectados con ustedes también a través de esta vía por @DanielaJSalas. Volvemos.